Mateo 3:1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Sabemos que ni en griego ni en hebreo hay puntos aparte, ni comas, ni dos puntos, y mucho menos versículos o capítulos. Entonces, aquí al decir en aquellos días, está mostrando que hay un cambio cronológico. De hecho, ha pasado un poco más de un cuarto de siglo. Esa es su forma de decir cambiamos de época. Al decir en aquellos días, también a nosotros nos da a entender que los lectores del Evangelio de Mateo estaban familiarizados con la historia reciente de su pueblo. Primeramente, eran judíos, vivían en el mismo lugar, y el Evangelio de Mateo fue de los primeros escritos que se hicieron dirigidos a los creyentes en Yeshua. En cambio, si vamos a Lucas, donde ya han pasado más años desde los acontecimientos al tiempo que Lucas escribe, te explica qué tiempos son aquellos. Vamos a verlo cómo lo explica Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, es decir, ya no estaba César Augusto, y Tiberio César no era tan favorable con los judíos como lo había sido Augusto César y Julio César. Él incluso atacó en algunas oportunidades a los judíos, en Roma mismo los expulsó, aunque luego los dejó volver, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. Arquelao ya hacía mucho tiempo que César Augusto lo había sacado, porque era un déspota como su padre, Herodes el Grande, y lo había enviado al exilio a la Galia, y ya cansado puso directamente un gobernador. Ya habían pasado bastantes años, habían habido bastantes gobernadores, y ahora estaba Poncio Pilato. Y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Albinia. Bueno, a estos otros no los quitó, no eran tan déspotas como su hermano. Entonces siguió Herodes en Galilea y Felipe siguió en la parte norte, más arriba de Galilea. Aquí lo llaman Felipe, pero realmente en cualquier libro de historia que encuentres lo llaman Filipo, no lo traducen. De hecho, aquí mismo en la Biblia hay un lugar que no lo traducen y ponen Filipo, cuando hablan de Cesarea de Filipo. Esta traducción de nombres muchas veces confunde al lector. Y luego sigue diciendo: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, que eran déspotas, sanguinarios, malas personas, de lo peor que ha habido, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan el Bautista es un personaje muy querido por muchos grupos, incluidos el pueblo judío. Para Josefo es una persona espectacular, y de hecho él categóricamente dice que Dios castigó a Herodes por haber matado a Juan el Bautista, y la forma que lo castigó es que tuvo una derrota estrepitosa en la batalla. Y no solamente él es querido por los cristianos, sino también por los musulmanes y por los drusos, por los bahá'ís. Incluso hay un pequeño grupo religioso en la frontera entre Irán e Irak que actualmente todavía se consideran discípulos y seguidores de Juan el Bautista. Cuando lo llamamos Juan el Bautista, hemos de ser conscientes que él no se llamaba Juan, él se llamaba Yohanan, que significa Dios es misericordioso. Ahora, cuando cambiamos los nombres de las personas en la Biblia, nos estamos robando a nosotros mismos conocimientos de la profundidad de las Escrituras y de la profundidad de lo que estas personas hicieron. Porque en la Biblia el nombre de cada persona
es muy importante por el significado que tiene. Reciben un nombre profético de lo que van a hacer en su vida. Y eso va desde una punta de la Biblia hasta otra punta. Si nos pusiéramos a mirar todos los nombres, veremos que tienen un nombre al nacer que indica cómo van a ser después. Veamos solamente dos. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ya han habido otros nombres como Adán, como Noé, que tienen su significado, pero aquí específicamente te dice por qué. Igual pasa en Mateo 1. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Son muy parecidos los dos. Tanto Yeshua como Moisés fueron adoptados, y su nombre incluye la palabra salvar. Cuando se traducen los nombres, perdemos el sentido y la profundidad. Ahora bien, por otro lado, ¿qué más se puede hacer? Porque si no, la lectura pues también sería un poco incongruente. No puedes decir que el presidente de Israel no se llame Benjamín Netanyahu, sino mano derecha, regalo de Dios. De modo que no hay unas reglas fijas sobre cómo traducir los nombres. Bueno, sí hay una que es fija, y es que los nombres propios no se traducen. Pero luego hay unas excepciones y son más que nada relacionadas con la Biblia. Es decir, si un norteamericano va a Colombia a trabajar en una petrolera y le hacen un contrato de trabajo en español y el hombre se llama Richard, en el contrato de trabajo no dirán queda contratado el señor Ricardo, sino el señor Richard tal cual. Los nombres propios no se cambian. Ahora bien, hay una tradición católica que dice que los nombres de los reyes, de los papas y de los santos se traducen. Pero evidentemente los traductores de las Biblias, al menos las protestantes, no son católicos y no van a respetar una tradición como esta, especialmente eso de los santos, porque eso de que le piden a un muerto que haga un milagro y luego que haga otro milagro y que se reúnan y digan si realmente ha hecho un milagro o no y luego le hagan una estatua y toda esa idolatría y le pongan velitas, pues no sería muy coherente con una traducción evangélica respetar una tradición católica que es de lo más alto en idolatría. Si tú te vas fijando, no se sigue ninguna regla en concreto. Por ejemplo, hemos visto que a Filipo, que en todos los libros se llama Filipo, aquí lo han traducido como Felipe, y él no era ni papa, ni santo, ni rey. Lo han traducido así, pues porque han querido, y en otro lugar se dicen Cesarea de Filipo, en la misma Biblia. Como no hay ninguna regla escrita, a la hora de traducir se hace lo mejor que se puede o lo que más le conviene al traductor. El problema no veo que sea tanto la traducción, porque en las traducciones judías, por ejemplo, pues sí, no se traducen los nombres, pues se pone Jacob, se pone Moshe, Adam, se pone pues tal como suena con letras en español, pero si alguna vez se dice Moisés, pues tampoco es que sea grave, ¿no? Y se entiende de quién está hablando. El problema está en las Biblias cristianas que unos nombres se traducen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también se traducen, pero hay otros que en el Antiguo Testamento no se traducen y se dejan con la transliteración fónica, como por ejemplo Miriam, hermana de Moisés, y en el Nuevo Testamento sí se traducen. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se crea una brecha inexistente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que realmente tampoco se debería llamar Antiguo y Nuevo Testamento, porque un testamento no es, Dios no ha muerto, y de llamarlo Antiguo y Nuevo se insinúa de que el Antiguo ha perecido, se ha invalidado. Cuando tantísimas veces en toda la Biblia se dice
Pacto eterno, pacto eterno, pacto eterno. Es más un pacto renovado. Es una alteración o un añadido al pacto, pero no un pacto abolido. Incluso tú te puedes dar cuenta que en muchos lugares dice que su misericordia es para siempre, su misericordia. Hay un salmo que lo repite, que Leolam Vaed, que lo repite, que Leolam Hasdo, tu misericordia es para siempre. Y luego por los pecados de Israel rompe el pacto y se lo da a otra gente. Cuanto ha dicho tantas veces que es eterno, ha dicho tantas veces que su misericordia es eterna, tanto que se habla de los pecados del pueblo de Israel y que por eso pues los desechó y todo eso. ¿Cuáles eran esos pecados? Falta de fe, murmurar, algunos idolatría, se desviaron en pos de otros dioses. Pero tú fíjate que hasta que apareció Martín Lutero, el cristianismo durante 1000 y pico de años era la Iglesia Católica. A esos es que les dio el nuevo pacto. ¿Cuáles son los pecados que hicieron ellos? Inquisición, con torturas, genocidios en África, en Latinoamérica, las cruzadas. Se les bendecía, se les absolvía de todo lo que robaran, violaran y mataran. No cuando llegaran a la Tierra Santa, sino al salir de su pueblo ya podían empezar el pillaje. Idolatría, todas las barbaridades de idolatría tan excesiva y todo lo que es. Y Dios castigó al pueblo de Israel, un Dios justo, que dijo que era eterno el pacto y que su misericordia era para siempre. Y desechó al pueblo de Israel para dárselo al cristianismo católico. Porque a ver, ¿qué más cristianismo había? Bizantino, esos quedaron fulminados por los otomanos. Esos no pintaban gran cosa ni tampoco es que pinten hoy mucho. Pero volviendo a lo de los nombres. Por ejemplo, José, Joseph, se traduce como José tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si no se quiere poner Joseph, que tampoco costaría mucho ponerlo. Si tampoco quieren poner Moshe, bueno, porque la SH no existe en español. Bueno, Moisés. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se llama Moisés. Pero el problema está cuando se traduce en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento no se traduce, indicando que hay una brecha, que son personajes que no tienen nada que ver con el anterior. Por ejemplo, Miriam, hermana de Moisés, en el Nuevo Testamento se llama María. Pero es que incluso en el Corán, a María, la madre de Yeshua, le respetan el nombre, le llaman Miriam. Al hacer ese cambio, lo primero es que se pierde profundidad en las escrituras, porque no es por casualidad que a la madre de Yeshua se le llamara Miriam, porque el nombre de nacimiento está profetizando quién va a ser. Y hay unos paralelos muy grandes entre las dos Miriams. Y las raíces de la palabra Miriam, puedes hacer un estudio durante mucho rato en que puedes ver las características del ministerio de ambas. Judá se medio traduce en el Antiguo Testamento, pues en vez de una Y, pues es una J, pero entonces en el Nuevo Testamento se traduce como Judas. Tanto el que fue traidor, como el que fue su hermano que escribió, como el que fue su discípulo. Y peor aún, Jesús solo aparece en el Nuevo Testamento, y aparece un montón de veces. Pero ¿sabes la cantidad de Yeshuas que hay en el Antiguo Testamento? Y están traducidos como Yeshua, no como Jesús, indicando como que él no tenía nada a ver con sus raíces judías. Hay más de 10 Yeshuas en el Antiguo Testamento. Bueno, más no, 10. Juan, hay un montón de Yohanans en el Antiguo Testamento y no hay ningún Juan en el Antiguo Testamento. Es el mismo. Yohanan y Juan es el mismo. ¿Por qué traducirlo? Para poder indicar que hay una brecha, que se acabó, que cortan con las raíces
del Antiguo Testamento. En el libro de Esdras hay varios Johanans. Y en el libro de Jeremías también hay un Johanán. De hecho, Johanán era un nombre muy popular, tan popular como hoy en día es Juan en español. No hacía mucho tiempo había habido un rey en Israel que se llamaba Juan. O sea, Johanán. Johanán Jairkanu. No sé exactamente cómo se pronuncia en hebreo porque no están los puntos masoréticos puestos. Pero lo que nosotros decimos Juan Hircano. Pero a continuación se llama Bautista. Bueno, en los últimos años sí hay que decir que han habido muchas personas, incluso traducciones en la Biblia, que se han quejado de estas alteraciones de los nombres, porque eso ya no es traducción, o sea, o todos o ninguno. O se va siempre a decir Moisés o se va a decir siempre Moshe. Ahí está bien, pero Yeshua, Judá, Miriam, ¿por qué traducieron en un lugar y en el otro no? Pero peor aún es cuando llegas a que se llama el Bautista. Eso sí, ya hace muchos siglos que muchas personas no han estado conforme con esa traducción. Porque eso sí es una regla. Y es al contrario de los nombres. Si los nombres no se deben traducir, o sea, Richard no es Ricardo, los sobrenombres sí se deben traducir, porque el significado es la esencia de su mote, es la esencia del sobrenombre, si no es incongruente. Por ejemplo, Iván el Terrible. Si tú dijeras Iván, y yo no sé cómo será terrible en ruso, te quedas igual. Pero solamente escuchar la palabra Iván el Terrible, pues ya te puedes imaginar qué tipo de zar sería. Si dices Jack the Ripper, yo sé qué, pero si dices Jack el Destripador, eso se te ponen los pelos de punta, ¿verdad? Si dices Herodes Hagadol, solo los israelíes van a saber de qué Herodes. Había un montón de Herodes. Si dices Herodes el Grande, uy sí, el que mandó matar los niños en Belén. O todos o ninguno. Entonces, ¿qué pasa con el Bautista? Pues que no se ha traducido el mote. Y ya desde hace muchos siglos, algunas personas en algunas Biblias lo han traducido diferente. Bueno, en algunas dicen Juan el Bautizador. Bueno, es un poco más lógico, pero lo más propio, lo adecuado, es Juan el Inmersor. Y quienes han insistido durante muchos siglos que se le llame inmersor son justamente uno de los grupos cristianos más antiguos, que son los anabautistas, que ellos trazan su historia a cuando el emperador Constantino hizo oficial el cristianismo y le dio poderes materiales al obispo Silvestre, obispo de Roma. Ellos dijeron, no, esto es una perversión total de las escrituras, darle al obispo bienes materiales, él es supervisor espiritual de Roma. Entonces ellos se separaron y esos grupos siguieron al margen de Roma y duraron prácticamente que hasta el día de hoy, porque cuando llegó la Reforma, ellos enviaron unos mensajeros a hablar con Calvino y con esas personas y preguntarles realmente qué es lo que creéis y qué es lo que hacéis. Y reunidos en un concilio se decidió sumarse a la Reforma. Estaban de acuerdo con la mayoría de las ideas de los reformados. Y de esos grupos de los anabautistas evolucionados, pues eran los Amish, los menonitas e incluso los bautistas, que hoy son una denominación grande. Ahora, ellos insistían que era el inmersor, porque al llamarlo bautista, da a entender que eso que hacen en algunas iglesias, especialmente las católicas, de echar un chorrito de agua en la cabeza o untar los dedos con un poco de agua supuestamente bendita, que al fin y al cabo es agua del grifo, y hacer por aspersión, entonces ellos están muy en contra de eso. Por eso su nombre es Anabautista, porque ellos creen en la inmersión. De modo que ellos siempre han traducido a Juan el Bautista como Juan el Inmersor. Claro, lo mejor sería Johanán el Inmersor. Que esto no es importante, hombre, esto es de suma importancia. Si buscas en Wikipedia Juan el Bautista en español,
¿Qué pone? Dice que Juan el Bautista era cristiano. Claro, si se llama Juan y no hay ningún Juan en el Antiguo Testamento y era bautista y en el Antiguo Testamento, según ellos, no había bautismos, era cristiano. Pero eso es completamente absurdo. Y eso es una directa consecuencia de ese cambio de nombres. No podía ser cristiano. Se le cortaron la cabeza cuando Jesús estaba empezando su ministerio. No había ni muerto, ni mucho menos resucitado, ni se había formado todavía la iglesia en Jerusalén. ¿Qué va a ser cristiano? Pero ves, al cambiar los nombres, se va haciendo esa inexistente brecha. Si fueran a poner algo, tendría que poner que él era judío. O si quieren ser más exactos, se podría poner que era esenio. No voy a decir que Juan el Bautista fuera esenio, pero de todos los libros que he leído, muy bien documentados y muy bien explicados, de por qué hay personas que sostienen que él era esenio, no he visto nada contradictorio ni nada que uno diga no. Tienen toda la lógica sus explicaciones. Yo diría que están en lo correcto. Ahora bien, cuando le llamas bautista, tú te das cuenta que el bautismo es algo cristiano. ¿Pero qué es algo cristiano? No, si lo hubieran traducido como inmersor, quedaría completamente ligado al judaísmo y a las escrituras, porque el bautismo en las escrituras aparece por todas partes. No es un rito cristiano, ni mucho menos. Él estaba haciendo un rito que todo el mundo sabía lo que era. Inmersión en aguas para purificación. Y aparece en la Biblia de principio a fin. Mira, puedes incluso ir a Génesis 1. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Pero si lo lees en hebreo, dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la mikvé. Ya aparece la mikvé en Génesis 1. Una mikvé es un lugar donde se hace la inmersión para purificación. Es decir, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Dios ya bautizó su creación, la purificó, nada más crearla. Y si quieres ir un poco más, y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Inmersión total, otra vez, para purificación. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hay muchas inmersiones para purificación en la Biblia. Va desde los utensilios de cocina, que se sumergen en la mikvé de las aguas, se sumergen. No se les tira un chorrito de agua con la punta de los dedos, porque el kiddush, las comidas santas del viernes, por la noche, del Shabbat, del Pesaj, es un mandamiento religioso. O sea, una buena comilona, con su santificación, con su comportamiento adecuado, haciéndolo porque es una ceremonia religiosa, es una celebración, es algo sagrado. Como no se sabe de dónde han salido esos utensilios para la cocina y para la comida del Shabbat, o si se había conquistado a un pueblo pagano y se le habían quitado sus cosas, pues en la Torá dice que hay que purificarlas en una mikvé. También está la purificación, por ejemplo, de la mujer cuando ha tenido el periodo, cuando ha dado a luz. Algunas enfermedades sexuales de los hombres también requieren ir a la mikvé. Y es una purificación. Claro, es simbólico. Ahora, uno de los bautismos más importantes o inmersión más importante en una mikvé es que no puede ser cualquier agua. El mar es una mikvé porque lo pone ahí. Tiene que ser agua que entra en un lugar encerrado, pero que entra y sale con agua viva. El hecho de que él hiciera los bautismos en el Jordán
No es nada romántico, es que en aquella época casi no había mikvés. Hasta el siglo I antes de Cristo no había mikvés artificiales en las sinagogas. Antes siempre se iba al mar, al río, se usaban naturales. No es que sea que él hiciera algo fuera de lo normal, es que casi no habían. Se empezaron a construir básicamente en la época de los esenios. Y uno de los bautismos más importantes es el que encontramos al final de Mateo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este es uno de los versículos más mal interpretados que ha habido en la historia, me parece a mí. Esto no es el abracadabra cristiano. Aquí es una orden. Dice, id. Es una orden. Haced discípulos, o sea, hacer seguidores. A todas las naciones, o sea, incluir a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Qué es el bautizo en el nombre del Padre? En aquella época, muchos siglos antes, muchos siglos después, y hoy en día, el bautizo en el nombre del Padre es cuando un gentil se convierte a Dios de Israel. Ese es el bautizo en el nombre del Padre. Cuando alguien se convertía en prosélito, tenía que bautizarse en el nombre del Padre. Muchas personas piensan que lo más importante era la circuncisión. Pues no. Lo más importante era el bautizo en el nombre del Padre. La circuncisión sí, la circuncisión no. Los helenistas no circuncidaban a muchos de sus prosélitos. Los fariseos sí circuncidaban a sus prosélitos, dependiendo de cuáles fueran las tendencias, porque incluso algunos judíos helenistas no estaban circuncidados. Incluso hoy en día hay judíos que no están circuncidados. Pero lo importante era el bautismo en el nombre del Padre. Si tú te fijas, a partir de ahí, en Hechos y en todo, no hay un solo judío que haga el bautismo en el nombre del Padre. Porque un judío no se puede convertir, un judío ya es judío. Un judío lo es por nacimiento, no por su fe. Si un judío se hace católico, sigue siendo judío. Si un judío se hace evangélico, sigue siendo judío. Si un judío se hace ateo, sigue siendo judío. En los Shabbats, en los Hare Krishnas, en la playa de Tel Aviv, están ahí Hare Krishna, y son judíos. Y cerca de la sinagoga central siempre están los testigos de Jehová, y son judíos, pero son testigos de Jehová. En cambio, a la inversa no. Si un católico o un cristiano se hace judío, deja de ser cristiano. Entonces, esto es uno de los principales tipos de bautismo. Bautismo en el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque viene de ser gentil, se convierte al Dios de Israel. Hoy en día sería se convierte al judaísmo. En aquella época se une al pueblo de Israel, porque el judaísmo no era exactamente una religión, sino una adoración a Dios. Se convierte en parte del pueblo de Israel al bautizarse en el nombre del Padre. Tiene que purificarse antes de pasar a ser miembro del pueblo de Israel. Y del Hijo, eso ya es otro tipo de bautismo, hacerse discípulo de los seguidores de Yeshua, y del Espíritu Santo, que ya sí es una cosa más intrincada. ¿Y qué tipo de bautismo estaba haciendo Juan? Pues hacía el bautismo para el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Bautismo de Teshuvah. Te arrepientes y después de arrepentirte va y se purifica. Ese era el bautismo o el motivo por el que les llevaba a la mikvah y los sumergía en el agua para simbolizar que se habían purificado y se habían arrepentido. ¿Arrepentido de qué? Vamos a verlo en Lucas. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Porque el concepto de arrepentimiento en español y arrepentimiento en hebreo es diferente. Arrepentimiento en español significa que vuelves a sentir pena por algo que hiciste. Ay, yo le robé a tal persona, le cogí dinero de la billetera. Me arrepiento, me siento mal. Ya está. Ahora, en hebreo es teshuvah, que quiere decir
regreso, cambio de actitud, cambio de dirección y cambio del mal hecho. O sea, si está arrepentido porque le ha quitado dinero de la billetera, no solamente no lo va a volver a hacer, sino que va a ir y le va a poner el dinero de regreso en la billetera. Eso sería teshuvá. Entonces le dicen, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Porque hay que hacer algo cuando uno se arrepiente. No es simplemente sentirse mal. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, tienes que arrepentirte de no hacer uno de los mandamientos, preceptos más grandes dados en las Escrituras, que es ayudar al pobre y al necesitado. Entonces, arrepiéntete, no has estado ayudando a la gente necesitada, entonces tienes dos túnicas, coge una y dásela a alguien que pasa frío. ¿Has comido? ¿Has tenido desayuno, almuerzo y cena? Muy bien, pues ahora ve y ese de ahí son las 4 de la tarde y no ha comido. Arrepiéntete y dale de comer. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? O sea, ellos vienen a bautizarse porque ya se han arrepentido. Ahora vamos a hacer el simbolismo de la inmersión, pero estábamos arrepentidos. Es el bautismo de arrepentimiento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Un cambio de dirección. ¿Y qué eran los publicanos? Pues los de los impuestos, los que los romanos contrataban para que recogieran los impuestos. ¿Y qué es lo que hacían? Pues robaban, ponían de más. Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. No le subas los impuestos. Paga los impuestos para tener unos beneficios sociales, pero esos impuestos no van a los beneficios sociales, sino que van al bolsillo del político, ¿verdad? Él dice, arrepiéntete, no lo sigas haciendo. Y también le preguntaron unos soldados, que ya no había muchos soldados judíos por allí, ¿no? Pero bueno, los del Sanedrín, los del templo, y diciendo, ¿y nosotros qué haremos? O sea, ¿te has arrepentido y qué tienes que hacer? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. Está por orden. Lo más importante es ayudar al pobre y al necesitado. Luego está no exigir más de lo que es para ti, y luego pues calumniar y contentarse con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Mesías, y ahí sigue, porque había esa expectativa de que debía de llegar el Mesías de una vez. Y luego también dice en Mateo 3 que esa predicación estaba en el desierto. El desierto para nosotros es un lugar muy desértico, pero en las Biblias en inglés pone wilderness, y es una pena porque en español no existe esa palabra que significa algo así como en lo salvaje. El desierto de Judea no es tan árido como lo es el desierto, digamos, del Sahara. De hecho, a veces vas por la carretera y hay agua, yo no sé dónde sale. Incluso una vez había un montón de cervatillos corriendo por ahí. Y me pregunto, ¿y estos qué comen? Pues ellos sabrán lo que comen y dónde encontrarlo. No es un desierto tan árido, ni en aquella época era tan árida, porque yo sí he leído muchos críticos de la Biblia que dicen, pues vaya, la tierra que emana leche y miel, el hambre que pasaban allí. Pues no, es que en aquella época, aparte de que no es tan árido como parece, en aquella época no era tan árido. Veamos un poco de historia. En la Biblia está prohibido a los judíos cuando van a la guerra talar árboles. Pero los romanos hacían caso omiso y para los asedios y para las catapultas cortaban muchísimos árboles. Y eso quedó pues bastante deforestado. Pero luego, unos siglos más tarde, ya llegaron los árabes. Y los árabes, su oficio principal era ser transhumante con ganado, pero su ganado era principalmente cabras, porque en el desierto un buey no dura mucho, en el desierto de Arabia. Entonces esos pastores
recorrieron desde Arabia con sus cabritas por todo el norte de África. No solamente Israel, sino también el norte de África era verde antes de que llegaran los árabes. Pero por su profesión de llevar las cabritas de un lugar a otro, dejaron eso hecho un desierto, porque las cabras, a diferencia de las vacas y los bueyes y las ovejas que cortan con sus dientes la hierba, las cabras arrancan de raíz. Entonces todo lo que van comiendo lo van arrancando de raíz. Y además la caca y el orín de las cabras lo fulmina todo, es un ácido. Y ellos pues desertificaron todo eso. En aquella época ese desierto no era tan desierto, sino era como en inglés, wilderness. Ahora, ¿por qué en el desierto? Porque es que la palabra desierto en hebreo, de hecho hay un libro en la Torá que se llama En el desierto, es de la misma raíz que dabar, que quiere decir palabra. Es simbólico ir al desierto para recibir la palabra de Dios. Tiene un significado de escuchar la palabra de Dios.